de Reconciliación Colombia, coordino la macrorueda por la reconciliación y qué gusto que estén todos aquí conectados. Sebastián, nuestros colegas de Pro Bono, muchísimas gracias. Entonces, adelante. Gracias, Ani. Bienvenidos todos una vez más a este ciclo de capacitaciones que en alianza con la Fundación Pro Bono viene realizando la Corporación Reconciliación Colombia para tenerlos muy al día de toda la reglamentación que es importante conocer en estos momentos tras la coyuntura del COVID-19. Hoy le damos la bienvenida a Escandón Abogados y le doy paso a Sebastián para que presente a nuestras dos abogadas invitadas. Claro que sí, Sonia, muchas gracias. Muchas gracias por tu presentación. Queremos pues presentarnos. La Fundación Pro Bono es una entidad sin ánimo de lucro que busca a través de abogados voluntarios que hacen parte de firmas y empresas poder llevar estos servicios legales de manera gratuita a personas de escasos recursos y organizaciones que trabajan por la construcción de un mejor país. Entonces, en esta ocasión tenemos a la firma Escandón Abogados que hacen parte de la fundación y que también junto a nosotros nos ayudan a construir este objetivo. Y quiero darle la bienvenida y las gracias también a Claudia Vital y a María Fernanda Torrijos, que son abogadas de esta firma, quienes estarán el día de hoy hablándonos sobre algunos asuntos laborales y que también anticipo el día miércoles estarán también dictándonos otra parte de esta charla. Entonces, pues les damos la bienvenida nuevamente. Les recomendamos que toda intervención se haga por el chat. Si tienen alguna pregunta, por ahí lo pueden realizar para que al finalizar nosotros podamos también hacérselo saber a las abogadas y esperamos que esto sea del mayor provecho para ustedes. Muchas gracias a nuestros aliados de Reconciliación Colombia. Y bienvenidas Claudia y María Fernanda. Bienvenidas, adelante. Muchas gracias por la invitación. Bueno. Sí. Gracias, Sebastián. Gracias, Sonia. Para nosotros es un privilegio compartir con ustedes este espacio que habitualmente ustedes destinan a la macrorueda con el fin de unir las ideas de la comunidad y con el mundo empresarial. Infortunadamente, por la coyuntura que estamos viviendo, el desafío actual es de las empresas y sobre todo microempresas es subsistir en medio de esta crisis y en ese sentido la pandemia también es una oportunidad para hacer las cosas diferentes y ser solidarios con los demás. Eso implica que de alguna manera nos lleva a comprender las necesidades del otro para poder, sobre todo en el ámbito de las relaciones laborales, lograr acuerdos que nos permitan beneficiar a todos y pues lo que se espera es que el gobierno también nos brinde herramientas para lograr esos acuerdos. En ese sentido, pues hoy les vamos, pues como ya lo anticipó Sonia y lo anticipó Sebastián, vamos a exponerles la normatividad laboral que se ha expedido con ocasión de la pandemia, las herramientas que ya estaban previstas en la normatividad o en el Código Sustantivo de Trabajo que nos permiten darle el manejo adecuado de la crisis. Los dejo con la doctora María Fernanda Torrijos. Muchas gracias, Clau. Muchas gracias por la invitación. Bueno, muy buenas tardes para todos. Sebastián, si me haces el favor y pasas al siguiente slide, por favor. Gracias. Bueno, como ya indicó la doctora Claudia, pues esta presentación tiene como objetivo, pues obviamente, mostrar las diferentes alternativas con las que cuentan los empresarios para atravesar esta difícil coyuntura que se presentó por el COVID-19.
Entonces, frente al tema es importante mencionar que el derecho laboral tiene una connotación muy sensible en el ámbito social por las implicaciones que tiene. Evidencia de esto es que el derecho al trabajo y a la seguridad social se encuentran consagrados como derechos fundamentales. Por lo tanto, al tener una implicación tan importante, es decir, como están elevados a rango constitucional, la regulación del derecho laboral es tripartita. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos entre el Estado, el trabajador y el empleador, esto con el fin de que exista un bienestar para las partes. Como ya lo indicó, o como ya lo señalábamos, una vez se indica que lo que se busca es un bienestar para las partes y debido a la pandemia lo que ha buscado el gobierno es generar el menor impacto en las empresas y generar alternativas que se acomoden a la nueva realidad. Sebas, por favor, puedes pasar al siguiente slide, por favor. Estas alternativas que vamos a ver a continuación las podemos dividir en dos. Estas alternativas pueden ser cuando existe una prestación efectiva del servicio, que las podemos dividir en 5. En trabajo en casa, en teletrabajo, en jornada laboral flexible, en disminución de salario por mutuo acuerdo y vacaciones anticipadas, vacaciones causadas, anticipadas y colectivas. Ya vamos a pasar a cada una de estas figuras. Para el trabajo en casa es importante, no te devuelves por favor, para el trabajo en casa es importante mencionar que esta es una modalidad que no ha sido implementada por la legislación laboral colombiana. Esta viene siendo un poco más alineada a una concesión o a un beneficio laboral que se da de manera voluntaria. Es decir, que es un acuerdo al que pueden llegar los empleadores y los trabajadores. Sin embargo, en atención a la coyuntura que se presenta por la pandemia generada por el nuevo coronavirus, conforme a los pronunciamientos de las autoridades locales y nacionales, se indica que durante esta emergencia, de manera excepcional, se habilitará la figura de trabajo en casa sin el cumplimiento de los requisitos exigidos en la ley para que opere el teletrabajo. ¿Qué quiere decir esto? Que en la actualidad podemos laborar desde casa sin que tengamos que decir que somos teletrabajadores. Una vez se supere esta crisis del COVID-19, se entenderá que se superó la situación excepcional y por lo tanto no habrá lugar a el trabajo en casa. Otra de las figuras de importancia es el teletrabajo. Esta sí es una figura, es una modalidad de trabajo a distancia con herramientas tecnológicas y se indica que la presencia del trabajador no es requerida dentro de la instalación de la compañía. Esta modalidad ya está regulada dentro de nuestra legislación laboral, dentro de la legislación mediante la Ley 1221 de 2008 y el Decreto 884 de 2012, los cuales están compilados en el Decreto 10 de 72 de 2015. Para la implementación del teletrabajo se deben cumplir con una serie de requisitos, es decir, se deben cumplir con las garantías mínimas del contrato de trabajo. Los teletrabajadores deben tener los mismos derechos con los que están los trabajadores que desempeñan sus funciones de forma normal en las instalaciones de la compañía, los trabajadores presenciales. Se deben adoptar medidas en cuanto al tema de seguridad y salud en el trabajo y se deben adoptar medidas en cuanto al ámbito tecnológico. Es decir, que al teletrabajador se le debe dotar, se le debe dar unas herramientas adecuadas, una conexión a internet segura, la ERL debe verificar que su puesto de trabajo esté acorde y se deben cumplir con estos requisitos para que se cumpla como teletrabajador. Esta condición de teletrabajador debe informarse a través de un formulario que se encuentra en la página de internet y esto es para llevar un registro de las personas que se encuentran teletrabajando. Este también debe estar reglamentado dentro del reglamento interno de trabajo. Por lo tanto, es importante mencionar que el teletrabajo no es una simple forma de enviar personas a trabajar desde casa. No se puede decir esto. Se deben cumplir con los requisitos establecidos en la norma y con las obligaciones jurídicas que se desprenden de la ley.
Ahora bien, como tercera alternativa, tenemos una jornada laboral flexible. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a organizar turnos para evitar la aglomeración de personas en los centros de trabajo, para poder garantizar el distanciamiento social efectivo de los que nos hablan de 2 metros, y obviamente así también evitar la congestión en los medios de transporte, evitando de esta forma el contagio y la propagación del COVID-19. Como cuarta alternativa, por supuesto, tenemos la disminución de salario por mutuo acuerdo. ¿Qué quiere decir esto? Que conforme al artículo 50 del Código Sustantivo de Trabajo, se establece que los contratos de trabajo podrán revisarse cuando sobrevengan hechos imprevisibles y graves que alteren la normalidad económica de la compañía. Esta medida permite la revisión y tomar medidas drásticas como la reducción del salario, obviamente siempre y cuando exista un acuerdo de las partes. No se puede afectar el salario mínimo. Estos acuerdos de disminución salarial deben ser de consenso con el trabajador, no pueden ser adoptados de forma unilateral. Como última alternativa, frente a la prestación efectiva del servicio, tenemos el otorgamiento de las vacaciones que fueron causadas, las anticipadas y las colectivas. Esto es una medida para mitigar el impacto económico que en las empresas se genera a cargo, pues, obviamente del COVID-19, y esto lo pueden ver los trabajadores como una ayuda o un mecanismo de construcción al lado de la empresa, mediante la circular 21, de la circular 21 y el decreto 8 se establece que se pueden otorgar las vacaciones anticipadas o las vacaciones causadas o las vacaciones colectivas. En el decreto 488, que más adelante se va a explicar, se elimina el preaviso de los 15 días y se deja un día. Por favor, pasas al siguiente slide, Sebastián. Muchas gracias. Bueno, esas eran las alternativas con las que cuenta la compañía cuando existe una prestación efectiva del servicio. Cuando no existe una prestación efectiva del servicio, se cuentan con las siguientes alternativas. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona no puede asistir físicamente a su empresa ni puede desarrollar sus labores de forma remota. ¿Qué podemos hacer en estos casos? En estos casos podemos hablar de 4 oportunidades que se pueden desarrollar, que son las siguientes. Podemos hablar de permisos remunerados o salario sin prestación del servicio, que se encuentra regulado en el artículo 140 del Código Sustantivo de Trabajo. Esta figura prevé que por disposición del empleador no se preste el servicio, es decir, no se van a ejecutar las labores que normalmente el trabajador desarrolla, pero sí se va a cancelar de forma normal lo que tiene que ver con su salario y demás emolumentos. Como otra alternativa, cuando no se puede prestar el servicio de forma efectiva, tenemos la licencia remunerada. La licencia remunerada es un acuerdo en el cual no se prestará el servicio, por lo tanto no hay lugar al pago del salario, pero es importante mencionar que sí se deben continuar con los aportes a seguridad social en salud y en pensiones. Frente al subsistema de seguridad social en riesgos laborales, no se debe realizar cotización alguna, pues porque como no se está llevando a cabo la actividad del trabajador, pues no hay lugar a el reconocimiento de ningún riesgo laboral. Frente a esta opción de la suspensión de las licencias no remuneradas, este tiempo de licencia no se descuenta o no se cuenta para las cesantías y las vacaciones. Ahora tenemos 2 opciones bastante controversiales, si se puede decir así, que son la suspensión de los contratos de trabajo. Dentro de nuestra legislación laboral colombiana, exactamente en el artículo 51 del Código Sustantivo de Trabajo se establecen cuáles son las causales de suspensión del contrato de trabajo. Para este caso, el caso que nos ocupa, vamos a hablar de 2 causales específicamente, 2 causales contenidas en el artículo 51. La de fuerza mayor o caso fortuito, que en un momento se las explicaré de forma más relevante, y la suspensión de actividades por clausura de la empresa.
Frente a la causal, a la segunda causal que les mencioné, esta se encuentra en el artículo 51, en el numeral tercero. Esta opera cuando, esta causal opera cuando por la cesión de las actividades o la clausura temporal de la empresa hasta por 120 días, por razones técnicas o económicas o independientes de la voluntad del empleador. Para esta causal es importante señalar que se requiere autorización previa del Ministerio de Trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Que si no me otorgan la autorización del Ministerio de Trabajo, yo no puedo suspender ningún contrato de trabajo de mis trabajadores. Deben continuar ejecutando sus labores. Por lo tanto, si bien es una herramienta que se encuentra prevista o una alternativa que se encuentra prevista dentro de la legislación nacional, lo cierto que es que en este tiempo no resulta ser tan útil debido a que no cuenta con una rapidez para el trámite que se necesita adelantar. Bueno. Frente a esto es importante señalar que cuando se va a evaluar la suspensión de los contratos dentro de la compañía, no se puede generalizar si puede aplicar la alternativa de fuerza mayor o el cese de actividades hasta por 120 días. Esto se debe analizar de forma puntual y específica dependiendo de la compañía y de la ejecución de los contratos de trabajo. Por lo tanto, no se podría decir que a todas las empresas o a todas las personas les puede aplicar la suspensión del contrato de trabajo. Sebas, porfis, pasas al siguiente slide. Bueno, como ya les indiqué, entonces vamos a entrar más en materia sobre la suspensión del contrato por fuerza mayor o caso fortuito. Esta suspensión está dada en el numeral primero del artículo 51. Esta suspensión, ¿para qué? Para que opere esta causal, es necesario que se genere una alteración en la actividad normal de la compañía, que sea imprevisible e irresistible y que sea de carácter transitorio, que impida la ejecución total del trabajo. Si bien no es necesario solicitar una autorización ante el Ministerio de Trabajo para su aplicación, sí se debe dar aviso inmediato al Ministerio de Trabajo sobre la implementación de esta figura. Esto con el fin de que el Ministerio pueda constatar de la existencia de la fuerza mayor. En este punto es importante señalar que si bien se da una notificación al Ministerio de Trabajo, los inspectores o el Ministerio de Trabajo no tienen una función jurisdiccional. ¿Qué quiere decir esto? Que no pueden entrar a calificar la fuerza mayor o el caso fortuito de la compañía. Ellos simplemente constatan que existe una fuerza mayor y ya, no hacen absolutamente nada más. Sin embargo, es pertinente que la compañía tenga sus soportes probatorios en caso de alguna reclamación, tanto administrativa como judicial, que constaten que efectivamente se dio la fuerza mayor, a fin de tener los sustentos probatorios dentro de un proceso y obviamente pues salir avante con estos procesos. Porque en definitiva, quien califica la fuerza mayor es un juez de la República en el área jurisdiccional de laboral. Por favor, podrían pasar al siguiente slide. Muchas gracias. Este aspecto de la fuerza mayor o del caso fortuito ha sido estudiado en la jurisprudencia de la Sala Laboral en la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué quiere decir esto? Que ha tenido un estudio bastante amplio y se ha dado aplicación en materia laboral a la fuerza mayor, el caso fortuito. ¿Qué quiere decir esto? Que mediante una sentencia del 23 de mayo de 1991, como magistrado ponente, el doctor Manuel Enrique Dace Álvarez, se señala que en materia laboral le es aplicable los requisitos exigidos para el caso de fuerza mayor y caso fortuito que son normalmente exigidos en materia general. Luego hablamos de la ley 95/1980, que habla que los hechos, los autos de autoridad ejercidos por funcionario público también pueden ser considerados como fuerza mayor o caso fortuito.
que se debe, para que exista una connotación de caso fortuito o fuerza mayor, debe ser irresistible e imprevisible, y que debe ser temporal y pasajera, y que se imposibilite de manera la ejecución material del contrato de trabajo. Por favor, puedes pasar al siguiente slide. Bueno, esas son las alternativas que estaban dadas como al comienzo de nuestra pandemia. Sin embargo, al ir evolucionando la pandemia, el Ministerio de Trabajo también expidió nuevas normas para que se adaptaran a la nueva situación. Por eso expidió una circular bastante importante en el tema de las alternativas laborales, la circular 33 del 2020. Aparte de las medidas que ya habían hablado con anterioridad, indica o señala que existen unas nuevas alternativas para la aplicación para los empleadores. Habla específicamente de 4 alternativas que procederé a explicar. La primera alternativa de la que nos habla es de las licencias remuneradas compensables. ¿De qué se trata esto? Se trata que exista un consenso o un acuerdo entre el empleador y el trabajador para que se admita un sistema de compensación del tiempo que fue otorgado a título de descanso durante la emergencia. Es decir, que después de que se termine la emergencia, el trabajador deberá reponer este tiempo que se le dio de descanso. Este acuerdo debe constar por escrito y debe contener las condiciones que son pactadas. En este punto es importante señalar que dentro de esta circular el Ministerio de Trabajo señala que los trabajadores no pueden renunciar a sus derechos laborales. ¿Qué quiere decir esto? Que no pueden renunciar ni a sus horas extras, ni a su jornada, ni al pago su dominical, ni al pago de los recargos dominicales cuando a ello hubiere lugar. Por lo tanto, consideramos un poco arriesgado hacer pactos de licencias, de licencias remuneradas compensables, porque después se va a tener que cancelar esos dineros que se están generando como recargos o horas extras. Como segunda alternativa que nos trae la circular 33 del 2020, nos habla sobre la modificación de jornada laboral y concertación de salarios. Esta modificación de concertación de salarios es un poco de lo que estábamos hablando al principio, que es la revisión de los contratos de trabajo en los cuales se puede modificar las condiciones contractuales pactadas, manteniendo pues obviamente siempre garantizando un salario mínimo mensual legal vigente. Igualmente se pueden revisar las jornadas laborales, adecuándolas a las necesidades del servicio. Consecuencialmente, con ajustar el horario, se deberá ajustar de forma proporcional el nuevo salario a el salario a la nueva jornada convenida. ¿Qué quiere decir esto? Que si un trabajador gana un salario mínimo por laborar 48 horas a la semana, si yo hago un pacto de modificación de jornada quiere decir esto que yo lo paso a medio tiempo, el salario podrá ser consecuencialmente igual al salario que se va a pagar, que sería la mitad de un salario mínimo. Luego hablamos de la modificación o suspensión de beneficios extralegales. El Ministerio también nos indica que existe una viabilidad de pactar con el trabajador la eliminación o suspensión de los beneficios extralegales, los que se otorgan de manera extralegal, de manera temporal. Y por último, esta circular nos habla sobre la concertación de los beneficios convencionales. ¿Esto qué es? Que el sindicato y el empleador, o los trabajadores no sindicalizados y el empleador, pueden revisar la convención o pacto respectivamente, toda vez que se dan las circunstancias que se encuentran descritas en el artículo 480 del Código Sustantivo de Trabajo, por sobrevenir imprevisibles y graves alteraciones de la normalidad económica, y por lo tanto las partes pueden acordar suspensiones temporales o definitivas que se convengan. ¿Qué queda de esta circular? Que se pueden hacer nuevos ajustes, pero todo debe ser en consenso. Nada puede realizarse de forma unilateral. Todo debe tener un aval por parte del trabajador y del empleador, lo que se pretenda implementar. Por favor, pasamos al siguiente slide.
Ahora muy de la mano con lo que se está viendo y la implementación del trabajo en casa, como no se encontraba regulado dentro de nuestra legislación laboral, como se indicó al inicio de la presentación, ¿qué hace el Ministerio de Trabajo? Nos expide la circular 41, en la cual se señalan los lineamientos para el trabajo en casa. Que nos dice el ministerio que durante el desarrollo del trabajo en casa, o sea, reitera que el trabajo en casa se pueden desarrollar funciones ocasionales sin que sean considerados teletrabajadores y que durante el desarrollo del trabajo en casa se le debe garantizar al trabajador los descansos necesarios para que pueda compartir con su núcleo de familiar, se le deben respetándole obviamente su dignidad humana y se le deben respetar los horarios que fueron establecidos como si estuviera prestando el servicio dentro de la compañía. Es de indicar que el empleador no puede aprovechar la virtualidad para asignar más tareas a los trabajadores ni sobrecargar a sus trabajadores. Pues obviamente muchas veces por temas de congestión en el servicio se pueden presentar coyunturas que ameriten estas obras de más. Esto se puede hacer siempre y cuando se cancelen a sus trabajadores los pagos de las horas extras y los recargos que se generen y a los que haya lugar a pago. Obviamente se tienen que liquidar conforme lo establece la norma. Esta circular del ministerio nos habla de 4 aspectos importantes, que son los aspectos en materia de relaciones laborales, en materia de jornada de trabajo, en la vida familiar y personal y en materia de riesgos laborales. ¿Qué quiere decir en materia de riesgos laborales? Que las empresas deben notificar a las aseguradoras de riesgos laborales que se cuentan con trabajadores, desarrollando trabajadores en trabajo en casa y se debe también garantizar las pausas activas. En resumen, esta circular lo que pretende es la desconexión de los trabajadores que están desarrollando sus funciones de trabajo en casa. Por favor, pasamos al siguiente slide. Bueno, una vez mencionadas las alternativas con las que cuentan o las herramientas con las que cuentan los empleadores, nosotros consideramos que no todas pueden llegarse a implementar de forma de una vez, sino que se deben ir realizando de forma escalonada. Por eso lo dividimos en 2 etapas. La primera etapa en las cuales se pueden implementar alternativas que no generen tanto impacto, como el otorgamiento de las vacaciones, las licencias o que los empleadores soliciten préstamos de nóminas. En una segunda etapa, que son las alternativas que tienen un poco más de impacto para el trabajador, estamos hablando de una reducción de salario y las eliminación de los beneficios extralegales y por último, que es la que más creo que causa coyuntura, es la suspensión de los contratos de trabajo. Igual es oportuno señalar que en el caso de una fiscalización rigurosa, como más adelante se les explicará, si se evidencia que se realizó un escalonamiento de las alternativas laborales, pues existe menor riesgo frente a un tema de alguna sanción administrativa que pueda imponer el Ministerio de Trabajo. Por favor, seguimos adelante con el slide. Bueno, ahora, como ustedes bien saben, con la expedición del decreto 749 del 2020, la Presidencia de la República extendió el aislamiento preventivo obligatorio hasta el 1 de julio del año 2020. En este decreto exceptuó nuevos sectores y señaló que quienes deseen reiniciar sus operaciones deben adoptar protocolos de bioseguridad y deben estar avalados por las autoridades locales. Por último, dentro de este decreto también se señala que el presidente le otorga facultades a los alcaldes con la debida autorización del Ministerio del Interior para suspender algunas actividades o casos exceptuados que se hablan en el decreto.
cuando se presenten un alto índice de contagio o de propagación del virus. Esta solicitud de excepción de estos sectores debe ser avalado por el Ministerio de Salud y la Protección Social. Entonces, el alcalde del lugar donde se vaya a solicitar debe decirle al Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior verifica con el Ministerio de Salud y Protección Social si lo que está diciendo el alcalde corresponde, y si corresponde, pues obviamente no se va a levantar la excepción frente a ese sector del cual se está solicitando no se avale. Igualmente, dentro del decreto 749 se establece que los territorios libres de COVID pueden solicitar la excepción del aislamiento preventivo obligatorio. Esto es cuando no se reporten contagios o propagación del virus. Esta solicitud de levantamiento de la medida de aislamiento preventivo obligatorio debe ser avalada por el Ministerio de Salud, es decir, que se verifique que efectivamente no existen casos de coronavirus en ese municipio, y que una vez se verifique esto por parte del Ministerio de Salud, quien dará la orden de levantar el aislamiento obligatorio es el Ministerio de Hacienda. Por favor, pasamos al siguiente slide. Al siguiente. Bueno, como podemos ver, dentro de los nuevos sectores incluidos del decreto 749 tenemos la adquisición y pago de bienes y servicios, las actividades las actividades públicas y de personal necesario para prevenir y mitigar y suspender la emergencia sanitaria, las actividades de los funcionarios de la Fiscalía General de la Nación y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, las actividades del sector de construcción, ejecución de obras civiles y la remodelación de inmuebles, el comercio al por mayor y al por menor, incluido el funcionamiento de centros comerciales y actividades inmobiliarias. Por favor, pasamos al siguiente slide. Modifica la frecuencia de las actividades físicas para niños y adultos mayores. También habilita los museos y bibliotecas, abre los laboratorios de prácticas y de investigación de las instituciones de educación superior y de educación para el trabajo y desarrollo humano. Abre el sector del servicio de limpieza y aseo, incluido el servicio doméstico y el de lavandería, y esto es bastante importante y relevante porque aquí habla sobre las actividades profesionales, técnicas y de servicio general, y por último nos habla de los servicios de peluquería. Estos son los nuevos sectores, pues, que obviamente se exceptúan dentro del aislamiento obligatorio preventivo, del que nos habla el decreto 749 del 2019. Por favor, pasamos al siguiente slide. Bueno, como se señaló con anterioridad, para que las empresas o los sectores económicos que deban reiniciar sus labores, sus actividades económicas, se deben establecer protocolos de bioseguridad para su reapertura. Como marco general de los protocolos de bioseguridad tenemos la resolución 666 de 2020. Como se indica, esta es la que nos da el marco general para los demás protocolos de bioseguridad. ¿Qué establece el protocolo de bioseguridad? La elaboración de protocolos de bioseguridad implica analizar los diferentes puestos de trabajo para poder establecer las medidas idóneas que garanticen la salud del personal y el adecuado funcionamiento de la empresa. Aplica para los empleadores, los trabajadores, los aprendices, los cooperados, los contratistas y en general a todas las personas que vayan a visitar la compañía. Estos protocolos se deben adaptar a la actividad económica o al sector económico de cada empresa y se debe garantizar que se asegure el distanciamiento social y los adecuados procesos de higiene y protección en el trabajo. Para la realización de estos protocolos de bioseguridad se podrá apoyar de las administradoras de riesgos laborales y se identificarán los riesgos y la valoración de los mismos para incluirlos dentro del sistema de seguridad de salud y de seguridad social y salud en el trabajo. Estos protocolos serán vigilados
y para verificar si efectivamente se están cumpliendo, y esto será a cargo de las secretarías de municipales, distritales o departamentales de salud, dependiendo de, obviamente, donde se encuentre ubicada la compañía. ¿Qué elementos generales debe contener un protocolo de bioseguridad? Bueno, como primera medida debemos empezar a hablar sobre las medidas locativas. ¿Qué quiere decir esto? Que se deben establecer lineamientos para el mantenimiento y desinfección. Se debe dotar a los trabajadores de las herramientas de protección personal idóneas. Se debe verificar que obviamente se cumpla el distanciamiento social de 2 metros del que se habla. Se deben establecer protocolos para el lavado, para la desinfección de las herramientas que utilizan los trabajadores, y como segundo punto importante se debe establecer el capital humano. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro del protocolo de seguridad se deben indicar cómo va a ser las medidas o cómo se van a adaptar las jornadas laborales para que se minimice la interacción entre los trabajadores y se regule el contacto en las instalaciones de la empresa, tales como en la cafetería, como en los baños, como en las recepciones, como cuando los trabajadores llegan y se establecen dónde van a dejar su ropa de llegada, cómo se van a cambiar, cómo van a ser los turnos de la cafetería. Esas medidas van dentro del capital humano. También el programa de bioseguridad también debe contener un plan de comunicaciones. ¿Esto qué consiste? Consiste en que se debe comunicar y capacitar a todos los trabajadores sobre los protocolos que se están implementando, sobre el manejo y la mitigación de la prevención del coronavirus. Y debe tener una prevención de manejo de situaciones de riesgo de contagio. Entonces, que en este punto es importante señalar que se debe hacer un monitoreo permanente del estado de salud de los trabajadores con los que se estén laborando. Esto para evitar el contagio de las personas de este nuevo coronavirus. Esto se podrá hacer en conjunto con las administradoras de riesgos laborales. Como tal, el objetivo, como pueden ver, de los protocolos de seguridad es orientar medidas generales para evitar la transmisión de humano a humano. Esto es buscando, obviamente, que la activación del sector económico se dé sin que se vayan a presentar afectaciones en la salud de cada uno de sus trabajadores. Ahora bien, por favor, pasamos al siguiente slide. Ahora bien, los empleadores, o sea, como se indicó, aparte de este reglamento de bioseguridad que deben contar, es importante que tengan como presente que se debe crear una política de prevención y control, que se deben establecer los canales de comunicación frente a las notificaciones de casos sospechosos, que se debe difundir de manera oportuna y permanente la información con los lineamientos para la atención y prevención, se deben cumplir con las recomendaciones que dé la ARL, se deben suministrar los elementos de protección personal idóneos, el tapabocas, la careta cuando haya lugar, se debe verificar que se cumpla con el distanciamiento físico establecido, que se cuenten con los alcoholes glicerinados, que se pueda acceder a el lavado de manos cada 3 horas y obviamente se debe capacitar en la técnica de lavado de manos y esto es muy importante porque así, primero la empresa cuenta con una cadena totalmente importante para evitar la propagación del contagio del coronavirus. Por favor, podemos seguir adelante. Bueno, como se indicó con anterioridad, la resolución 666 es el marco general de los protocolos de bioseguridad. Sin embargo, el Ministerio de Salud establece cuáles van a ser los protocolos para cada sector económico. Quiere decir esto que cada sector económico tendrá su reglamentación especial frente a cómo se deben implementar los protocolos de seguridad, de bioseguridad. Para el sector agrícola tenemos que la resolución 796 del 2020 establece cómo debe estar presentado y reglamentado el protocolo de bioseguridad. Este indica cuáles son las medidas locativas preventivas de desinfección, cuáles son las medidas aplicables a los trabajadores, contratistas y conductores, las medidas de bioseguridad para el ingreso a los predios agrícolas,
las medidas preventivas frente al uso de herramientas, máquinas y equipos, las medidas preventivas para el transporte del personal, la interacción social entre los clientes, los productores y los proveedores, la manipulación de productos de sustancias como detergentes y desinfectantes y cómo se debe realizar el proceso de notificación cuando hay un caso sospechoso o un caso positivo de COVID. ¿Cómo se realiza este paso? Frente a esto, frente a la implementación de los protocolos, es importante que los empleadores se apoyen de sus ARLs. Con eso, los protocolos se van a ajustar debidamente a las necesidades de su compañía. Es decir, que cada uno de estos puntos que se acaban de mencionar deben ser evaluados de acuerdo a cómo esté distribuida su compañía. No se pueden aplicar de forma general, pues porque cada empresa tiene su particularidad. Sin embargo, para todas las compañías, podríamos decirlo así, opera el mismo reporte de casos sospechosos o de casos positivos. ¿Cómo se maneja esto? Se maneja de la siguiente forma. Cuando un trabajador sea sospechoso de ser portador del coronavirus, lo que se debe hacer es aislarlo inmediatamente en su casa, que no tenga contacto con otros trabajadores. Después de que se aísle el trabajador, lo que se debe realizar es una lista con las personas que tuvo contacto estrecho por más de 2 minutos durante los últimos 15 días. O sea, si el trabajador tuvo un contacto directo con alguna persona específica, debe dar el nombre para hacer esta lista. Cuando el caso sea confirmado como positivo, esta lista que se realizó con las personas con las que tuvo contacto estrecho se remitirá a la Secretaría de Salud correspondiente. Después de esto, después de que se haga la lista, se aísle, se debe realizar una desinfección exhaustiva de las herramientas y maquinarias con las que tuvo contacto el trabajador. O sea, todo se debe realizar una correcta desinfección con los elementos de aseo pertinentes, hipoclorito, agua, jabón, y así evitar la propagación del virus. Igualmente, dentro del área en el que laboraba la persona, se le debe garantizar a los demás compañeros de trabajo que puedan contar con los insumos para el correcto lavado de manos. Una vez se aísle y se haga con los protocolos que se señalaron con anterioridad, lo que hace la compañía es mantener un seguimiento del trabajador que da caso sospechoso y se debe verificar. Primero, aquí hay dos opciones que se van a realizar. Se hace el seguimiento y hay 2 lugares. Si el caso es positivo para COVID, entonces se deberá tener en cuenta las recomendaciones que nos dé la EPS. Si el caso es negativo, o sea, no nos da positivo para COVID, podrá reiniciar o podrá reincorporarse a sus funciones siguiendo los protocolos de bioseguridad que se encuentren establecidos en la compañía. Siguiente slide, por favor. Bueno, siguiente slide, 7, el de, muchas gracias. Igualmente, igualmente la resolución 773 del 2020 establece los lineamientos para el sector pecuario. Como les indicaba con anterioridad, cada sector económico debe contar con su protocolo de bioseguridad, teniendo en cuenta las reglamentaciones específicas que se dan al interior del Ministerio de Salud. Pues obviamente cada actividad económica es diferente y conforme a esto se deben adaptar las medidas de los protocolos de seguridad. Si bien están enmarcados dentro de la resolución 666, se deben tener en cuenta los aspectos de la resolución 666, pero con lo que se incorpora en la resolución del respectivo sector económico. Por lo tanto, como se indicó con anterioridad, la 773 del 2020 habla sobre el sector pecuario, nos habla sobre qué medidas se deben tomar en los predios pecuarios, qué medidas de bioseguridad para proveedores y de insumos, cuáles son las restricciones de acceso
a la destinación de los predios y actividades pecuarios, cuáles son las medidas de prevención frente a las herramientas y maquinaria de los equipos, cuáles son las medidas de prevención en el transporte del personal, cuáles son las medidas de manipulación de productos o insumos, y cuáles son las medidas en caso de contagio o caso sospechoso de COVID-19, que en este caso también son exactamente iguales para el sector agrario y para el sector pecuario. Como se indicó con anterioridad, aislarlo, hacer la lista, hacer la desinfección, contar con que las personas que trabajan cuenten con sus lavado de manos y realizar el seguimiento al trabajador. Entonces, esto es lo que se va a aplicar en cuanto a protocolos de bioseguridad para el sector pecuario y para el sector agrario. Bueno, entonces aquí le doy paso a la doctora Claudia Vitual, quien continuará realizando la presentación de las medidas que se encuentran en el COVID-19. Muchas gracias a todos por su atención y los dejo entonces con la doctora Claudia Vital. Doctora. Gracias, María Fernanda. Para complementar lo que venía diciendo la doctora María Fernanda de los protocolos de bioseguridad, estos los pueden consultar en la página del Ministerio de Salud, pues ahí se han despedido para muchas actividades como médicos veterinarios, centros comerciales, el sector manufactura tiene 2, para el sector minero y de hidrocarburos, pero expusimos el pecuario y el agrario porque consideramos que son los más relevantes para ustedes. Ahora vamos a mirar cuáles son las medidas transitorias de orden laboral que se han implementado para brindar una respuesta inmediata a las necesidades que han surgido con ocasión de la pandemia, garantizar el flujo de recursos por la afectación que hay en el flujo de caja de las empresas y también garantizar los ingresos al trabajador, que es el gran dilema que nos tiene sometidos a esta situación. Entonces, entre las medidas transitorias tenemos retiro anticipado de cesantías de los trabajadores que se encuentran afiliados a fondos privados de cesantías, que cada una de estas medidas las explicaremos con profundidad, salvo unas 2 que no tienen mayor digamos, complejidad. Como lo mencionó la doctora María Fernanda, una de las medidas que ha propuesto el ministerio para, digamos, es el otorgamiento de vacaciones. En el Código Sustantivo del Trabajo estaba previsto que el empleador podía conceder sus vacaciones si daba un preaviso al trabajador 15 días antes. Como eso no permitía dar una respuesta inmediata o acoger esta alternativa, se modificó temporalmente esa disposición con el fin de prever que el aviso de vacaciones se diera un día antes de su disfrute. Hay medidas respecto a la población cesante, ha sido muchas las normas que se han dispuesto teniendo en cuenta que esta situación ha generado mucho desempleo. También está la cotización parcial a pensión, que es una medida que ya está por agotarse, en la medida que se previó para los meses de cotización de abril y mayo, y en este mes, junio, se paga el mes de mayo. Está la exoneración de intereses moratorios por el pago extemporáneo de aportes al Sistema General de Seguridad Social y para fiscales, medidas de flexibilización de la jornada laboral, que como también lo expuso la doctora María Fernanda, es una de las principales medidas por las que les está apostando el ministerio con el fin de, primero, evitar la conglomeración en el transporte público y en los centros de trabajo con el fin de evitar pues, la propagación o contener la propagación del COVID-19. También está, este es novedoso, este es reciente, el acuerdo para el primer pago de la prima de servicios, que ese lo vamos a ver en la siguiente sesión, donde vamos a exponer también el tema del programa de apoyo para el pago de la prima de servicios, pero les anticipo que es un acuerdo voluntario, se requiere
mutuo acuerdo, respaldo de un otro sí, en el que se acuerde que el pago de la prima de servicios que debe hacerse por ley hasta el 30 de junio de cada año pueda extenderse hasta el 20 de diciembre de 2020 con máximo en 3 cuotas. También está el auxilio de conectividad digital para el trabajo en casa, que es pues la transformación o cambio de destinación de lo que antes se conocía o pues de lo que era el auxilio de transporte, que en esta época, como los trabajadores no pueden desplazarse a sus trabajos, pues no están devengando auxilio de transporte y lo transformaron. Sebastián, por favor, ¿me ayudas con la siguiente? Gracias. Entonces, en cuanto a las cesantías, los trabajadores que han visto una reducción en su ingreso pueden acudir a su fondo de cesantías privado. Esto no aplica para trabajadores que están afiliados en el Fondo Nacional del Ahorro, con el fin de retirar las cesantías para compensar esa disminución que han tenido en su ingreso. El requisito es que el empleador certifique la reducción de ingresos. Entonces, nosotros consideramos que aplica tanto para trabajadores que han acordado con su empleador la reducción de su ingreso o para trabajadores que se encuentran con contratos de trabajo suspendidos. ¿Me ayudas con la siguiente, por favor? La protección al cesante. Bueno, esta es compleja porque como vemos durante el marco de la emergencia sanitaria, los 2 decretos que ha expedido el presidente, se han expedido 3 normas en relación con la protección a las personas que se encuentran en este momento desempleadas. El decreto 770 del 2020 y el decreto 801 de 2020 tienen un día de diferencia en su expedición. Entonces, ¿qué preveía la normatividad laboral antes de la emergencia? Y es que los trabajadores dependientes o independientes que hubiesen cotizado a una caja de compensación familiar 1 año para los trabajadores dependientes o 2 años para los trabajadores independientes, dentro de los últimos 3 años, podían tener derecho a aportes al sistema de seguridad social en salud y pensión por 6 meses, el subsidio familiar por 6 meses y el beneficio monetario en caso que hubieran destinado sus cesantías al ahorro del mecanismo de protección al cesante, todo esto por 6 meses. Como esta medida la consideró el ministerio insuficiente en el marco de la crisis sanitaria, expidieron el decreto 482 de 2020, en el que se definió que el beneficio se iba a entregar un auxilio de emergencia de 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes, pagaderos en 3 cuotas y hasta por 3 meses, que es lo adicional del decreto, y también, hizo más flexibles los requisitos porque ya no se iba a exigir 1 año dentro de los últimos 3 años para los dependientes o 2 años dentro de los últimos 3 años para los independientes, sino 1 año discontinuo en los últimos 5 años para acceder a este beneficio, y también permitiría acceder a los otros beneficios del mecanismo de protección al cesante, que son el subsidio familiar y los aportes a pensión y a salud sobre un salario mínimo, esto por un periodo de 6 meses. La semana pasada, el 3 de junio, se expidió el decreto 770, que modificó la ley que que rige normalmente el mecanismo de protección al cesante, que es la ley 1636 de 2013, en la cual se previó que los mecanismos de protección al cesante se iban a reconocer ya no 6 meses, como se venía haciendo, sino hasta máximo de 3 meses.
que son los aportes a seguridad, el subsidio familiar y el beneficio monetario para quienes hubiesen ahorrado sus cesantías al mecanismo de protección al cesante. Existe la discusión de si se modificaron los beneficiarios. Nosotros consideramos que sí, porque ahora solo pueden acceder a esos beneficios los trabajadores dependientes o independientes categoría A y B, perdón que no lo había explicado. Los cotizantes categoría A y B son quienes cotizan por un salario mínimo categoría A y de 2 a 4 salarios mínimos categoría B. Solo se va a reconocer a este grupo de trabajadores si han cotizado durante un año o continuo o discontinuo en los últimos 5 años. Y al día siguiente, el Ministerio de Trabajo expide otro decreto donde establece que el mecanismo de protección al cesante va a operar para beneficiarios que son trabajadores dependientes o independientes que hubiesen perdido su empleo a partir del 12 de marzo de 2020, que hubieran cotizado solo 6 meses continuos o discontinuos en los últimos 5 años, que no hayan sido beneficiarios del mecanismo de protección del cesante en los últimos 3 años y que el beneficio es un auxilio económico de 160,000 pesos. ¿Sí? La norma prevé que quienes estén en la lista de espera y hayan aplicado con los requisitos del decreto 488 podrán acceder a este nuevo auxilio de 160,000 pesos, pero ya no antes era mayor, digamos, el auxilio económico que podía recibir la población cesante. Pero estas medidas se tomaron con el fin de ampliar, digamos, la cobertura o el acceso y también teniendo en cuenta la disponibilidad de los recursos, porque este beneficio se va a reconocer hasta que se acabe el dinero, hasta que los recursos que se hayan destinado para el mecanismo de protección al cesante. Como vemos, no, todavía no. Como vemos en el nuevo decreto, elimina a los trabajadores la posibilidad de tener los aportes a seguridad social y el subsidio monetario, el subsidio que reconoce las cajas de compensación. Entonces, quienes apliquen con estas condiciones al beneficio de protección del cesante recibirán el auxilio económico de 160,000 pesos, pero es probable que no reciban ni los aportes a seguridad social ni el subsidio familiar, en condiciones normales tendrían derecho en el mecanismo de protección al cesante. Para aplicar al mecanismo de protección al cesante hay que diligenciar un formulario que proveen electrónicamente las cajas de compensación familiar. Listo, por favor. La siguiente medida transitoria que vimos es la cotización parcial a pensión. En virtud de esta nueva medida, se permite que ya no se cotice el 16% a pensión como estaba previsto, sino que durante los meses de abril y mayo, que se pagan en mayo y junio, se cotice sobre el 3% a pensión. Esta opción aplica para los empleadores de todos los sectores y para los trabajadores independientes. No se requiere la autorización del trabajador para hacer la cotización parcial al sistema de pensiones y el empleador puede optar por este beneficio para un grupo de trabajadores y para otros no. En ese caso tendría que hacer 2 planillas, para los que va a cotizar completo el 16% y para los que va a cotizar sobre el 3%, porque algunos empleadores evitarían cotizar sobre el 3% porque de pronto son trabajadores que están a punto de cumplir los requisitos a pensión y como estas semanas en principio no se van a tener en cuenta para acceder a la pensión, pues esto pues no se quiere generarles una mayor afectación.
digamos que el 3% de la cotización parcial está destinada a cubrir los riesgos de vejez, el seguro provisional que tienen que pagar las administradoras de pensiones para las pensiones de invalidez y las pensiones de sobrevivientes, y el valor que cobran o la comisión que cobran las administradoras de fondos privados de pensiones. El 3% asume el 75% el empleador y el 25% el trabajador, y en caso de los trabajadores independientes, ellos tienen que asumir el 100% de la cotización parcial. El IBC, las reglas del IBC son las mismas, estas no van a cambiar, y como les venía diciendo anteriormente, en la historia laboral de los trabajadores, el efecto que va a tener es que no se van a tener en cuenta estas semanas en principio, porque hay unos casos que sí, no se van a tener en cuenta estas semanas, por lo cual van a requerir al final de su vida laboral 2 meses más, que son 8.58 semanas, para completar o adquirir la pensión de vejez. Solo se van a tener en cuenta las semanas que se cotizan con la cotización parcial para completar las 1.150 semanas para acceder a la garantía de pensión mínima que aplica para los trabajadores que están afiliados a fondos privados o al régimen de solidaridad, el régimen de ahorro individual con solidaridad, o a los que están afiliados a Colpensiones, pero que van a ganar una pensión de un salario mínimo. Para los demás casos no se van a tener en cuenta estas semanas, y como la cotización parcial está encaminada a cubrir los seguros por invalidez y sobrevivencia, pues también se van a tener en cuenta las semanas cotizadas para reconocer la pensión de invalidez y de sobrevivientes. Por favor, ¿continúas? Perdón, algo que quería complementar es que los trabajadores que por sus ingresos, que ganan más de 4 salarios mínimos o más de 16 salarios mínimos, están obligados a hacer una cotización adicional con destino al Fondo de Solidaridad Pensional, pero si se opta por la cotización parcial, estos trabajadores quedarán eximidos de hacer esta cotización adicional. Listo. Listo. Ahora, exoneración de intereses moratorios de los aportes a seguridad social y para fiscales. Entonces, el periodo de exoneración de los de intereses moratorios por pago extemporáneo de los aportes al sistema de seguridad social, salud, pensión, riesgos laborales y caja de compensación familiar, y los que aportan al SENA y a las cajas y al ICBF, no tendrán que pagar intereses moratorios desde el 12 de abril de 2020 y hasta el mes calendario siguiente a la terminación de la emergencia sanitaria. Recordemos que antes de finalizar mayo, el Ministerio de Salud extendió la emergencia sanitaria hasta el mes de agosto. En consecuencia, pues la exoneración, si las cosas siguen así o se mantienen así, iría hasta el mes de septiembre de este año. Y si es en el caso de independientes, aplica a partir del periodo de cotización marzo de 2020. Recordemos que los independientes pagan mes vencido, o sea, en abril pagan el mes de marzo, por eso aplica a ellos desde marzo, porque el periodo que tenían que pagar en abril era marzo, y para los trabajadores dependientes y pensionados aplica para el periodo de cotización de salud, abril de 2020, que se paga anticipadamente en abril. No, por favor, todavía no. Es importante que tengan en cuenta que para poder aplicar a la cotización parcial, que es una medida que vimos anteriormente, y también para poder aplicar a los programas de subsidio de nómina o de primas que está en este momento otorgando el gobierno nacional, el pago de seguridad social tiene que estar al día. Entonces, si vamos a optar por la cotización parcial, tenemos que pagar oportunamente el
los aportes a pensión, a salud y a riesgos laborales, y si vamos a optar por los programas de subsidio de nómina, prima y, no, mentira, son solamente prima y nómina, que está ofreciendo el gobierno, debemos también pagar las cotizaciones oportunamente para poder acceder a estos beneficios. Ahora sí. Otra de las medidas que ha contemplado el Ministerio de Trabajo es la flexibilización de la jornada laboral para reactivar la economía en las condiciones que se han propuesto de acuerdo con los protocolos de bioseguridad y que a su vez se garantice a los trabajadores su integridad o la salud de los trabajadores. Entonces, estas medidas de flexibilización de la jornada van a permitir, uno, que no se formen conglomeraciones de trabajadores ni en el transporte público ni en los centros de trabajo. Se va a descongestionar el transporte público, va a facilitar la implementación de los protocolos de bioseguridad que prevén la implementación de medidas de distanciamiento social, y va a permitir que los empleadores reorganicen a sus trabajadores. Hay dos medidas que se previeron en el decreto 770 que se expidió la semana pasada, el 4 de junio, que modifican las jornadas flexibles que preveía el Código Sustantivo de Trabajo en el artículo 161. Entonces, la primera que se modificó son los turnos sucesivos, los turnos de trabajo sucesivos de 36 horas a la semana, que prevé la norma del Código Sustantivo de Trabajo, y es que los empleadores, con el fin de operar los 7 días de la semana, pueden establecer turnos sucesivos de trabajo de 6 horas diarias, máximo 36 horas a la semana, y no tiene, los trabajadores reciben el salario mínimo y no hay lugar al pago de recargos nocturnos ni dominicales en la jornada de 36 horas. El ministerio modificó esta jornada ampliando los turnos de 6 horas diarios a 8 horas diarias. No es necesario implementar esta jornada en el RIT porque es una medida temporal, y para incorporarla se debe llegar a un acuerdo entre el trabajador y el empleador. ¿Qué implica esta jornada? Que el trabajador va a descansar más porque solo va a trabajar 4 días de la semana y va a descansar 3 días a la semana. La siguiente, por favor. La siguiente disposición sobre jornada de trabajo que se modificó transitoriamente. Recordemos que estas medidas son temporales para atender la crisis y facilitar las medidas de distanciamiento social que ha adoptado el gobierno nacional y poner en práctica la ejecución del aislamiento obligatorio que paulatinamente pues se ha venido ampliando las actividades permitidas. Entonces se debe acordar, la jornada flexible de trabajo que modifica, otra jornada flexible de trabajo que modificó el Ministerio de Trabajo prevé que se pueden acordar turnos flexibles de trabajo para que el trabajador labore jornadas de 4 días, jornadas 6 días a la semana, jornadas de mínimo 4 horas diarias, máximo 10 horas diarias, dentro del marco de 6 de la mañana a 9 de la noche. Eso es lo que prevé la norma, el artículo 161 del Código de Trabajo. Ahora, con la modificación transitoria, se aumentan las horas diarias que pueden laborar los trabajadores, que son 12 horas diarias, y se quita el marco horario en que se debe trabajar, porque antes era, reitero, de 6 de la mañana a 9 de la noche, y ahora no hay esa restricción. Esta jornada, si se generan recargos nocturnos, deben pagarse los recargos nocturnos y los recargos dominicales y festivos si se trabaja en días festivos, pero en este caso se permite que tanto el trabajador y el empleador lleguen a un acuerdo para
diferir el pago de esos recargos máximo hasta el 20 de diciembre de 2020. ¿Listo? El auxilio de conectividad digital, esa es una medida que también se implementó a partir del 3 de junio del 2020. Como les anticipé cuando expuse todas las medidas transitorias, debido a que las medidas de aislamiento social nos han obligado a trabajar desde casa o desde nuestros domicilios, el auxilio legal de transporte, pues no había lugar a reconocerlo porque nos estaba generando, digamos, el hecho que motivaba el reconocimiento del mismo. Si el trabajador no se transporta, pues no hay lugar al pago del auxilio de transporte. Entonces, lo que se hizo fue destinar el valor del auxilio de transporte a un auxilio de conectividad digital, porque ahora necesitamos o requerimos del apoyo de las tecnologías de información para poder trabajar. Entonces se modificó, digamos, la destinación de ese valor. Igualmente aplica para trabajadores que devengan hasta 2 salarios mínimos que desarrollen las funciones desde su domicilio, pero no aplica para los trabajadores que tengan implementados acuerdos de teletrabajo, porque recordamos que el teletrabajo tiene una regulación específica que no prevé el reconocimiento de este auxilio. La pregunta del millón es si este auxilio también debe tenerse en cuenta para el cálculo de las prestaciones sociales del trabajador. Para nosotros la respuesta es que sí, debe incluirse en la base del cálculo de aportes al cálculo de las prestaciones sociales. Por favor, siguiente. Bueno, ahora vamos a ver el tema de la fiscalización laboral rigurosa, que es un término que acuñó el Ministerio de Trabajo como para denotar más fuerza a las medidas que adopten los empleadores respecto de la pandemia. Pues el Ministerio, digamos, que ha estado inclinado como a la protección del trabajador en la medida que se pueden adoptar medidas que afecten su ingreso, como las suspensiones del contrato de trabajo o los despidos de trabajadores. En ese sentido, como ya lo explicó la doctora María Fernanda, el Ministerio expidió circulares, la circular 21, la circular 33 y la circular número 41, que traen alternativas que pueden adoptar los trabajadores para garantizar el ingreso de sus empleados, para garantizar el ingreso de los trabajadores. Adicionalmente, busca proteger la actividad productiva y proteger el empleo. En la circular, luego el Ministerio expidió una circular que es la número 22, mediante la cual dispone que realizará pues la fiscalización rigurosa, todas las medidas que adopten los empleadores. Nosotros consideramos que la suspensión del contrato de trabajo es una figura que está regulada en el Código Sustantivo, que no ha sido derogada por ninguna disposición que se haya expedido durante esta emergencia sanitaria y que es plenamente aplicable. Sin embargo, el Ministerio sí está haciendo invitaciones a los empleadores que han aplicado suspensiones de los contratos de trabajo para que opten por las medidas que el Ministerio ha puesto a consideración de todos los empleadores a través de las circulares 21, 33 y 41, de las que al inicio expuso la doctora María Fernanda. En la circular 27, el Ministerio se refiere a las licencias no remuneradas, que también son, digamos, una causal de suspensión del contrato de trabajo, en el sentido de que estas, para llegarse a la decisión de una licencia remunerada, no se puede coaccionar al trabajador a tomar una licencia no remunerada, y que en principio para el Ministerio, porque
estas deben ser solicitadas por el trabajador. Nosotros consideramos que siempre y cuando haya un mutuo acuerdo entre las partes para adoptar la licencia remunerada, no remunerada, independientemente de dónde provenga la iniciativa, estas licencias son plenamente válidas. Y por último está la resolución 876 del Ministerio, en la cual se establece que todos los términos de las actuaciones que adelanta el Ministerio estarán suspendidas, salvo aquellas que atenten contra los derechos de los trabajadores en el marco de la emergencia sanitaria. O sea, esto es como para implementar la fiscalización rigurosa que va a hacer el Ministerio de Trabajo a las medidas que adopten los empleadores. Por favor, la siguiente. Por último, pues nos anticipamos los programas de apoyo estatal, que los veremos con detalle en la siguiente sesión programada para el miércoles, que son el subsidio de nómina a través del programa de apoyo al empleo formal, PAE, los programas de apoyo para el primer pago de la prima de servicios y el programa de pago para el pago de la prima de servicios en el sector agrícola, que tiene una regulación especial, y así como programas de auxilio para los trabajadores con suspensión contractual, que eso los vamos a ver la próxima semana, el próximo miércoles. Y ya con esto, pues finalizamos nuestra exposición. Cualquier inquietud, puede seguir con la siguiente. Cualquier inquietud, pues la pueden formular ahorita, o nosotros en nuestras redes sociales estamos difundiendo actualizaciones sobre los temas del COVID-19. Todas las novedades las estamos publicando por ahí. Muchas gracias por la invitación de nuevo y escuchamos sus preguntas. Yo tengo una pregunta. Muy bien. Adelante, Joana. Gracias. Gracias, muy buenas tardes para todos. Yo tengo una pregunta. Digamos, por ejemplo, una persona que esté recibiendo, digamos, por decir, es comerciante o labora, digamos, en empresas comerciales, y en esta persona recibe, digamos, horas extras y dominicales. En este caso, durante todo este proceso, él le quitaron sus horas extras y sus horas dominicales. Eso, el empleador, digamos, en este caso, él labora bueno, te voy a decir, la actividad económica es una pizzería. En este caso, él podía haberle quitado las horas extras y las dominicales. Gracias. Joana, no, pero es que yo sí quiero aclarar una cosa de la pregunta para contestarte. Cuando tú te refieres a que le quitó sus horas extras y dominicales, ¿te refieres a que la posibilidad de trabajar horas extras y dominicales o a la remuneración que debería recibir por trabajar horas extras y dominicales? Qué pena, no fui clara. Él tiene un contrato laboral normal y labora de domingo a domingo. Entonces, en este caso le quitaron sus horas dominicales y horas extras, pero tiene un contrato normal. Bueno, si el trabajador está laborando horas extras y también está haciendo trabajo dominical, pues la empresa tiene que pagarle sus recargos por hacer ese trabajo especial. No hay ninguna norma que prevea que no se deben pagar dichos recargos durante la emergencia sanitaria. En el caso de que se adopten una de las jornadas especiales que vimos, pues se necesitaría el acuerdo del trabajador y el empleador, y lo único que puede pasar es que se difiere el pago hasta el 20 de diciembre de esas horas, pero no va a perder el pago de horas extras. Ok, muchísimas gracias. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? No, yo creo que hasta ahí estaríamos ya, pues finalizando. Queremos darle las gracias a Claudia, María Fernanda por compartirnos el tema. Muy completa la presentación.
Les recordamos a todos los asistentes que el día de mañana estaremos profundizando sobre temas de bioseguridad y el miércoles también nuevamente Claudia y María Fernanda nos van a estar compartiendo los programas de apoyo para nómina y prima. Entonces le doy paso a Ana María o a Sonia para que puedan ya cerrar este espacio. De verdad, mil gracias María Fernanda y Claudia. Muy bien, en nombre de nuestro director, el director de la Corporación Reconciliación Colombia, Sergio Guarín, un abrazo extenso a todos ustedes, un agradecimiento especial a María Fernanda Torrijos y a Claudia Vital por esta sesión del día de hoy y a todos ustedes que siempre están allí atentos a las formaciones que venimos adelantando. Invitarlos a continuar unidos a nosotros y recordarles que el link lo pueden compartir con otras personas de sus organizaciones para que también nos acompañen. Recordar que es muy importante que diligencien el formato de política de tratamiento de datos, que se los estamos publicando permanentemente en el chat. No sé si algo más, Ani. No, muchísimas gracias a todos por participar. Realmente para nosotros esta experiencia de poder apoyar a las organizaciones que han venido trabajando con nosotros en el marco de la macro rueda para la reconciliación, proyectos, mentores, por ahí había algunos, ha sido muy positiva y nos está enseñando mucho sobre qué temas son importantes en esta coyuntura del COVID. Vamos a seguir trabajando en brindar esta información y en generar mayores conexiones con estos proyectos de la macrorueda para la reconciliación y el Fondo para la Reconciliación. Entonces estén atentos, ayúdenos con la encuesta de uso de datos e información y cualquier inquietud a través de Sonia, a través mío, se la hacemos llegar a Sebastián. Y continuaremos en este trabajo que para nosotros ha sido muy interesante en estos días y en estos momentos. De nuevo reitero mi agradecimiento a las doctoras Claudia y María Fernanda. Muchísimas gracias por apoyarnos y estamos pues realmente muy complacidos de poder brindar esta información tan importante. Esperamos que nos sigan acompañando en otros momentos en que avancemos en esta situación. Entonces, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias de verdad. De parte de Escandón Abogados, estamos muy complacidos de poder apoyar a la Fundación Pro Bono con todos los proyectos que se presentan. Muchas gracias. Sebastián, una vez más, el agradecimiento y a la Fundación Pro Bono Extensivo. Feliz tarde. Hasta luego, feliz tarde. Bueno, hasta luego, muchas gracias. Chao, chao. Adiós. Chao, muchas gracias.